responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, 7 de la mañana con 8 minutos, viernes 16 de abril de 2021. Es un gusto estar aquí en la cabina azul de La Poderosa para compartir con todos ustedes nuestro trabajo desde esta cabina azul en el programa Punto de Vista. Precaución porque sobre el Boulevard Los Héroes, llegando a la zona donde estaba Pueblo Viejo, en el carril derecho se origina un tráfico muy lento, y es porque en ese carril derecho, viniendo desde la zona del estadio y empalmando hacia el Boulevard Los Héroes, es donde están desviándose los autobuses para la octava etapa de Metrocentro al estacionamiento, desde donde funciona el punto de encuentro para trasladar a los adultos mayores que han sido convocados para horas de la mañana. Se les pide que si no han sido convocados entre 9 y 10 de la mañana, por favor, no llegue temprano porque se expone en aglomeraciones innecesarias. Ya les han girado las instrucciones específicas para evitar concentraciones media hora antes, dicen las autoridades del Ministerio de Salud. Los buses están cruzando del Boulevard Los Héroes hacia la avenida Los Andes, buscando el estacionamiento de la octava etapa del centro comercial Metrocentro. Ahí hay una larga fila, así es que si va sobre el Boulevard Los Héroes, busque mejor el carril central, porque si va en el derecho va a tropezar con este problema sobre la avenida Los Andes, donde están doblando las unidades para ir a trasladar a los adultos mayores de 60 años para la vacunación contra el COVID-19. El doctor Iván Solano es un especialista en infectología, miembro del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización. Es quien nos acompaña esta mañana. Doctor, un gusto recibirle aquí en esta cabina azul. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, Mabel, por la invitación. Gracias a usted. Poder expresar nuestros puntos de vista y sobre todo esta temática, ¿no? Sobre todo esta temática, doctor, que nos interesa a todos, evitar que sigan los contagios de COVID-19 es responsabilidad de todos. Y estamos con este esquema de vacunación. Y yo le decía ayer al doctor Solano, nos interesa hablar sobre la importancia que reviste en un momento como el actual, que tenemos esta pandemia, un esquema de vacunación, doctor. Bueno, de manera de introducción, decirles que las vacunas en general o la vacunación como estrategia de salud pública no es algo nuevo. Incluso la vacunación o la historia de las vacunas inicia ya por el siglo XVIII, cuando un médico familiar se fija de que el doctor Edward Jenner, que era un médico de familia y que trabajaba en el área rural, se fija que las mujeres que sacaban la leche a las vacas, ordeñaban a las vacas, no se enfermaban de viruela, o si se enfermaban de viruela era sumamente leve la enfermedad. Y entonces él se fijó en eso, y la viruela, que es una enfermedad que mató a muchas personas en el mundo, ¿verdad? Pues, en fin, él se dio cuenta de eso y a través de sus investigaciones se inicia la vacunación, la época de la vacunación. Entonces, volviendo a esto, las vacunas han demostrado a lo largo de la historia que son una de las estrategias de salud pública con mayor impacto en la vida humana. Gracias a las vacunas se han logrado contener, se han logrado disminuir el impacto en cuanto a casos de enfermedades, en cuanto a muertes, e incluso se han logrado, gracias a las vacunas se han logrado eliminar enfermedades, como cuál, la misma viruela, que fue declarada erradicada del mundo en 1979 por la OMS. Entonces, con respecto, ya por eso es importante que, y uno de los grandes avances que hemos tenido también en el último año, es que 11 meses después de los primeros casos, o bueno, prácticamente en China, que inicia en diciembre de 2019, perdón, sí. Tenemos en diciembre de 2020 ya se inicia las vacunas, y a vacunarse contra la COVID-19. Recordamos allá en el Reino Unido
que la primera mujer que en el mundo occidental recibe una vacuna contra la COVID es una señora de 91 años. Y ahí comienza la historia de las vacunas contra la COVID en el mundo. Y en El Salvador, pues llega el 17 de febrero con la llegada del primer lote de vacunas de AstraZeneca y se inicia la vacunación en el 18 de febrero. Para personal de salud Para de personal primera línea. Exacto. Sí. Y así ha venido la situación desenvolviéndose. Creo yo de que en un principio de esta estrategia que fue implementada por el gobierno, basada en lineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice estos lineamientos técnicos en general de que deben de priorizarse grupos de vacunación, y no tanto por aquello. Esta prioridad debe ser debido al hecho también de la escasez, de la dificultad en el acceso a las vacunas que pueden tener los países, y bueno, y que lo hemos visto en el desarrollo de estos meses, el establecer esos grupos de priorización. No es que sea un plan ideado aquí por técnicos del gobierno, del Ministerio de Salud, el plan ya existe. Sí, y esto se hace, doctor, digamos, porque en este momento hay una excesiva demanda de la vacuna. ¿Es eso lo que nos lleva a priorizar? ¿La estrategia lo establece así, doctor? Así es, precisamente viéndonos en ese mundo de distribución, inequitativa, porque aquí prevalece la ley del mercado en el sentido que si tú me vas a comprar 1 millón, voy a preferir vendértelo a ti, a aquel que me quiera comprar 10 dosis, por decir algo, ¿no? O si, porque entre más cantidades es mejor para las compañías farmacéuticas. Y yo voy a ver cómo le suplo esas necesidades. 2, el hecho de qué tanto tengo yo de dinero disponible para comprar. Ese es otro factor que puede incidir en el acceso a las vacunas. Y otro factor importante también es que debido a la gran demanda que tienen las compañías farmacéuticas de producto, pues es lógico que en algún momento, bueno, ya lo hemos visto, no han sido capaces también incluso de cumplir sus compromisos de entregas de vacunas. Por eso es que, previéndose que esta situación se iba a dar, es que se establecen esos grupos prioritarios. Y es así como se habla de los grupos de primera línea, aquellos grupos que no están en primera línea pero que son esenciales, y así se va bajando hacia la población. Y en el país pues estamos en la fase de vacunar a adultos mayores, que por el momento vamos a adultos mayores de 60 años. De 60 años. Y todas las vacunas, doctor, con base a este principio de investigación que se marcó, como usted nos describe, todas las vacunas tienen un efecto colateral siempre, hay una reacción que puede provocar. Exacto, en general las vacunas, como cualquier otro medicamento que yo vaya a ingerir o que yo me vayan a aplicar, pueden darnos ciertas molestias. Para eso se hacen estudios de investigación previos a su comercialización para ver cuál es el grado de primero de eficacia y segundo de seguridad. Entonces, cuando analizamos, vamos a hablar un poquito de las vacunas que tenemos nosotros aquí disponibles o que se han utilizado. Vacuna de Pfizer, BioNTech, vacuna de AstraZeneca y hoy la vacuna CoronaVac. Son 3 tipos de vacunas COVID que son formadas o que son construidas con 3 plataformas diferentes. La de Pfizer BioNTech utiliza un mecanismo de RNA mensajero. La de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé no replicante. Y la CoronaVac utiliza virus muertos inactivados. Entonces, son 3 plataformas diferentes de construcción de esa vacuna. Con lo mismo en efecto. Ahí es en base a eso, por eso comento esto, porque pueden haber efectos secundarios diferentes. En general, las vacunas contra la COVID, lo más frecuente que nos pueden llegar a producir son efectos locales. Dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento de la zona, puedo tener malestar general y
pasa. A veces es necesario tomar acetaminofén para sentirse un poco mejor. ¿Vea? Eso, las tres lo pueden dar, pero la que menos efectos secundarios da por su forma de composición es la coronavac. La porque china, tiene porque virus, es de virus muertos inactivados. Entonces, esa es la que tiene el mejor perfil de seguridad. Bueno, he escuchado yo a muchas personas que me dicen, mire, yo hasta dudo si me pusieron la vacuna porque no he sentido nada. Pero es por el hecho de que es la vacuna Coronavac que han recibido, que esa es la más segura en ese aspecto. Y este es un principio básico, doctor, porque uno siempre cuando se vacuna, en la escuela nos explicaban que nos estaban aplicando el virus que provoca la enfermedad para que regeneráramos defensas. Sí, solamente que se aplica el virus o bacteria, dependiendo de lo que vamos, contra lo que nos está protegiendo, pero que no tiene la capacidad de producir la enfermedad. Y ese es un mito que a veces la gente tiene, por ejemplo, con la vacuna de influenza. Es que yo me puse la vacuna de influenza y me dio una gran gripe. Entonces yo ya no me la voy a poner. Eso es un mito, porque las vacunas no le van a dar la enfermedad contra la cual están protegiendo, sino que son componentes o partículas del virus, de las bacterias u otros tipos de tecnologías que se utilizan, lo que hacen que ese virus o bacteria esté desarmado y no sea capaz de producir una enfermedad, pero sí capaz de hacer reaccionar a nuestro sistema de defensa en la producción de soldados, de un ejército que esté preparado para cuando nosotros, que son los anticuerpos, que son los que van a reaccionar cuando verdaderamente nos enfrentemos a eso. Entonces, así funciona, es el principio básico de la vacuna. Entonces, con el perfil de seguridad, como le digo, en ese aspecto es bueno. Las vacunas de Pfizer, por ejemplo, y las vacunas hechas de RNA mensajero, que está de Pfizer, BioNTech y Moderna, que esa no ha venido al país ni va a venir. Que es otra. La de Pfizer no va a venir, doctor. No, ya vino, acuérdese que... Sí, ya vino. Y ahí debe aplicarse la segunda dosis de la misma Pfizer, doctor. Sí. Entonces, esas, las que están asociadas al RNA mensajero, esas es lo que generalmente pudieran llegar, aparte de los efectos secundarios locales que ya mencioné, pueden dar reacciones de alergias. Alergias leves, que me parece, me pongo la piel sarada, etcétera, a alergias severas, a choques anafilácticos. Vean, la vacuna de AstraZeneca, aparte de los efectos locales sistémicos, hoy se está viendo que puede estar asociada o puede ser desencadenar un síndrome muy raro, que hoy ya con el tiempo se está viendo que probablemente esté asociado, que se llama, el término médico es púrpura trombocitopénica inmune inducida por la vacuna, que es lo que hace que el mismo cuerpo que tiene ya presencia de anticuerpos contra plaquetas, contra un elemento de las plaquetas, haga que formemos coágulos. Entonces la vacuna viene y desencadena eso y nos puede llegar a formar coágulos. Usted ha escuchado que en ese sentido pues tienen temores porque hay se ha suspendido en distintos países. Pero también lo estaban asociando esto a la Pfizer, la agencia especializada de Estados Unidos. A la Pfizer sí han habido casos también de ese tipo de situaciones, o de personas que han tenido eventos trombóticos después, y ahora recientemente que también en Estados Unidos ya la FDA y el CAPI versión gringa, que es la CIP en inglesa, ha suspendido el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, que es otra vacuna que está construida a base de adenovirus, solo que esos son humanos, adenovirus no replicantes. Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Una sola dosis, diferente a la que decía usted, Pfizer, que también tiene, la que tiene adenovirus de chimpancé es la Pfizer. No, es la de AstraZeneca. Estas dos son a base de adenovirus, y porque una tiene dos dosis y la Johnson una dosis. Es en parte a estudios clínicos que se han llevado. Acuérdense que cuando uno se hacen estudios previos al lanzamiento de algo, y en esos tipos de estudios se van identificando cuál es el mejor esquema para lograr una mejor respuesta, cuál es la dosis, etcétera. Entonces,
con la vacuna de Johnson & Johnson vieron en su momento de que bastaba una sola dosis para crear una buena protección. Sí. En cambio, con las otras se ha requerido otra dosis. Sin embargo, ahorita todavía no está nada dicho, en lo que es vacunas COVID, porque incluso ya se está hablando de que pudiera ponerse tercera dosis o probablemente hasta estarnos inmunizando año con año. Eso le iba a preguntar, el tiempo de respuesta de la vacuna, ¿cuánto dura estas vacunas contra el COVID-19 cuando ya me he aplicado en el caso de AstraZeneca, Pfizer y la vacuna de COVAX, la segunda dosis? Vaya, mire, básicamente la que más se sabe, la que más se ha visto hoy en el mundo real es el uso, tratando de responder la pregunta que usted hace, es las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Por qué? Esos laboratorios sí ya hicieron estudios, porque ya tienen un poquito más de... Recuerda que fueron las primeras autorizadas, entonces lleva un poquito más de tiempo en estarse aplicando y ya hicieron un seguimiento a aquellas personas que han recibido sus 2 dosis de estas vacunas y han medido los niveles de anticuerpos protectores. Y por lo menos a la fecha son 6 meses que tienen niveles protectores adecuados. Se ha logrado demostrar a la fecha, pero recordemos que también estamos en un tiempo corto que se ha iniciado esa investigación en cuanto a esa pregunta que usted hizo. Pero más adelante no sabemos si los niveles de anticuerpos bajen o se mantengan. Entonces, hasta hoy 6 meses. Uno puede pensar que es corta este tiempo de respuesta, doctor. Sí. Y en esta estrategia, doctor, ¿cómo se establece, por ejemplo, esto de la distribución? Porque vimos que se debió crear una iniciativa para ver que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pudiera intermediar para que todos los países accedan a la vacuna. Eso tomando en cuenta la experiencia del 2010 con la pandemia del H1N1, 2009, que comenzó en el mundo, pues se dieron cuenta de que era necesario crear una iniciativa que no existía para esa pandemia, de poder tener una respuesta lo más rápido posible de los países para que puedan tener un acceso rápido, equitativo a vacunas. Y es ahí donde se genera la iniciativa COVAX, que esta iniciativa COVAX es liderada por la Organización Mundial de la Salud, pero hay socios públicos privados que dan fondos. Puedo mencionar a la fundación de Bill y Melinda Gates, a la Alianza Gavi, a universidades, como la Universidad de Oxford también que participa. Está participando. Entonces hay una serie de entidades académicas, a socios públicos privados, que dan fondos, gobiernos que dan fondos para que se pueda comprar y donar a países con menos recursos vacunas. Nosotros como El Salvador hemos sido, bueno, en general la iniciativa Gavi, no solo El Salvador, sino que en general la iniciativa Gavi le va a dar a El Salvador, en calidad de donación, el 20% de vacunas que requiere para su población. Con los 5 millones que tenemos. Digamos, calculando, recuerde que estamos hablando de que 4,5 millones más o menos es la población meta vacunar. La vacunar. De esos, de salvadoreños, de esos, el 20% que se requiere para vacunar a 4 millones será donado. ¿Y la Gavi qué es, doctor? Gavi es una alianza, que es siglas en inglés. Es el grupo de una alianza, una iniciativa para el grupo de acceso a vacunas. Ellos son especialistas en distribución. Exacto. Entonces, de tal manera que en eso consiste la iniciativa COVAX, que a usted le va a donar como país para que tenga acceso el 20% de su población. Sí. Y el resto, usted tiene que ver cómo las compra, para el resto de la población, cómo comprarla, pero lo va a poder comprar también a precios más accesibles a que si usted negocia directamente con el laboratorio. ¿Me explico? Entonces, El Salvador
debe de, aunque no quiero decirles que no todos los laboratorios farmacéuticos, productores de vacunas, se han inscrito a formar parte de la iniciativa COVAX. Habrán algunos que, bueno, por ejemplo, la vacuna Sputnik no está dentro de la iniciativa COVAX, por mencionar. Y tampoco ha sido autorizada para su comercialización, ¿verdad, doctor? Por los entes del mundo occidental. Entes del mundo occidental. Pero es una vacuna que ya demostró que es muy buena, ¿verdad? Sí. Ya presentó sus estudios y fueron validados por expertos, por pares, que han demostrado que tiene una eficacia del 91%. ¿Será que Rusia pudiera lograr una certificación? ¿De qué dependen estas certificaciones? Bueno, la vacuna ya está certificada por la OMS. Por la OMS, sí. Ajá. Ahora, lo que sucede es que también hay intereses políticos, ideológicos, ¿me entiende? Guerras comerciales. Entonces, aquel vaccionalismo que nosotros hablamos, el término que se ha llamado vaccionalismo, es decir, vemos, hay una carrera, si usted recuerda que, cuando nosotros estábamos pequeños, íbamos a ver cuando fue la guerra de quién llegaba al espacio, si los Estados Unidos o la Unión Soviética. En esos momentos. En esos momentos. Hoy ha sido quien producía la primera vacuna. Y en esa carrera, Putin y Rusia le volvió a ganar la carrera a Estados Unidos. Entonces hay una serie de otras cuestiones, ¿no? Pero la vacuna sí ya demostró que es efectiva. Sí, y El Salvador no puede acceder a la vacuna. Pudiera ser, claro que sí. Es todo que tenga decisión de hacerlo, de que haga las gestiones pertinentes para poder accederlo. Las 7:29 de la mañana, vamos a esta pausa aquí en Punto de Vista. El doctor Iván Solano, médico especialista en infectología, nos acompaña hoy aquí hablando de la importancia de las vacunas. Conversamos en la cabina azul de La Poderosa con el doctor Iván Solano, es un médico especialista en infectología. Hablamos de la importancia de las vacunas. Son las 7:40 de la mañana, doctor, sobre el comportamiento de la población para acogerse al esquema de vacunación. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a las personas que todavía tienen algún miedo, doctor? A veces padecimientos de enfermedades crónicas, que por cierto ha sido uno de los segmentos de población consideradas de alto riesgo. Otros, por ejemplo, he visto los pronunciamientos de esta asociación de pacientes Down, fíjense, pidiendo también que se les incluya en un esquema de vacunación. Bueno, definitivamente quiero decirles que en nuestro país no hemos tenido una campaña educativa dirigida desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, para hablarnos sobre mitos y hablarnos sobre verdades de las vacunas COVID, para conocer cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones de las vacunas COVID. Su servidor, ahorita yo solo trabajo en lo privado, pero recibo muchas llamadas a diario de personas que me dicen, doctor, mire, yo soy diabético, por ejemplo, y me puedo poner la vacuna, yo tengo miedo, o yo tengo hipertensión arterial, o yo, mire, estoy tomando antibióticos, o yo estoy, en fin, una serie de preguntas que lo que a mí me indican es que hay un completo desconocimiento de la población, ¿verdad?, por falta de una campaña educativa. Y entonces, tratando de contribuir a educar a la población y sobre todo a sus radioescuchas, decirle, ser adulto mayor de 60 años, solo por ser adulto mayor de 60 años es un factor de riesgo, a que si me llega a dar COVID, yo me pueda morir. Recordemos que la primera mujer en el mundo occidental que recibió una vacuna era de 91 años y la señora ahí está muy bien, ¿verdad? Ya recibió su segunda dosis y está bien. Por lo tanto, la edad, que porque mire que tengo muchos años y quizás... Sí, porque soy hipertenso, tengo 60 años, pero... mejor me puedo vacunar, no será más dañino para mí. No, hay que vacunarse. ¿Todos podemos vacunarnos, doctor? La gran mayoría, vea. Casi un 90% de la población, por decir, de población adulta, porque las vacunas en este momento están aprobadas desde los 16 años de edad en adelante. Eso es bueno que nos lo aclare. Sí. Niños todavía en este momento no pueden ser vacunados. Las mujeres embarazadas, mire, hay un riesgo teórico, esto es teórico, que no sea de que la vacuna puede hacerle daño al feto si la mujer está embarazada. Al igual que
por eso a veces se evitan vacunar. Pero hay vacunas, por ejemplo, que se pueden poner en la mujer embarazada actualmente. La vacuna contra influenza es una que es recomendada a una mujer embarazada ponerla. La vacuna contra la difteria, tétanos, pertussis acelular también está indicada en el embarazo. En el caso de la COVID, ¿qué se ha visto? No se han hecho estudios específicamente de vacunar mujeres embarazadas. Están llevándose ahorita a cabo. Pero lo que se ha visto a la fecha es que hay mujeres que, por ejemplo, se vacunaron hoy y mañana se enteran que están embarazadas. Entonces, que no sabían que estaban embarazadas y les han dado seguimiento a estas mujeres y no ha habido ningún problema. Y es más, la recomendación de entes científicos dicen, mire, si usted está embarazada, pero por ejemplo es asmática, o es diabética, o tiene otros factores de riesgo, es mejor que se vacune. Sí. Obtiene más beneficio vacunándose que riesgos de complicaciones. Sí. Entonces, es una contraindicación relativa, si podemos decirle. Otro caso de mujeres, por ejemplo, mire doctor, yo estoy lactando, dándole mamar a mi bebé, lactancia materna exclusiva, ¿me puedo vacunar? Se debe de vacunar, no hay ningún problema con el bebé. Personas diabéticas, personas hipertensas, personas con antecedentes de problemas cardíacos. Pacientes con tratamiento con cáncer, doctor. Pacientes con tratamiento con cáncer, sobre todo la más segura en los pacientes inmunosuprimidos, es la Coronavac, porque es una vacuna de virus muertos inactivados. Pero cualquiera se puede poner, porque el riesgo, lo que daría a veces en pacientes inmunosuprimidos, es la respuesta de protección que yo pueda alcanzar. Obviamente un paciente inmunosuprimido, su respuesta no es la misma de protección o una persona que tiene sus defensas normales, es un poco menor, pero no está contraindicado que se vacune. Doctor, mire, y estoy tomando antibióticos, ¿me puedo ir a poner la vacuna? Claro. O mire, doctor, fíjate que yo mañana tengo un partido de fútbol, ¿me puedo poner la vacuna? Sí. Los jugadores de fútbol cuando ya estén. Aquí me preguntan, mi hijo es alérgico, ¿debe consumir prednisona? ¿Debe vacunarse? Claro, la prednisona es un medicamento que le baja las defensas al uso crónico. Entonces, debe vacunarse. De vacunarse no hay. Personas, otra cosa que le preguntan a uno frecuentemente, doctor, mire, ¿y me tomo medicamento antes de ponerme la vacuna? No, o sea, para evitar que el dolor y todo eso, no, porque puede hacer que no le dé nada. Entonces, es mejor primero colocarse la vacuna. Y si le da las molestias, que le es muy molesto, se puede tomar acetaminofén después. O también personas, mire, yo soy alérgico a la penicilina, yo soy alérgico a los mariscos. Eso no tiene nada que ver con alergia a las vacunas, ¿no? Sí, doctor, hay, en el esquema de vacunación hoy enfocado a los adultos mayores de 60 años, ya se han vacunado, decía el ministro de Salud, los docentes en más del 90%. ¿Cómo va la estrategia de acceso a vacunas para el área privada, doctor? En el país, ¿cómo funciona esto? ¿Hay una autorización de licencia? ¿Se puede decantar por una u otra de las vacunas? Porque usted lo mencionaba en el cambio comercial. Cuba, por ejemplo, está en proceso también de fabricar su propia vacuna. Sí, está investigando vacunas y ahí llevan como 3 candidatas de vacunas. Cuba, ¿no? Ahora, con respecto a su pregunta, mire, la ley de vacunas, que por cierto fue aprobada en 2012, pero que no tiene un reglamento a la fecha, por lo tanto es ley muerta, estipula de que aquellos privados, por ejemplo su servidor que se dedica a medicina privada y que hago vacunación del adulto en forma privada, pues nosotros nos certificamos con el Ministerio de Salud. Y ellos nos dan una autorización para hacer centros de vacunación en general, ¿no? Entonces, ponemos vacunas en nuestros consultorios, etc. Ahorita, si nos hablamos de específicamente de las vacunas COVID, todavía no hay, ni creo yo, de que a nivel privado se vaya a dar la autorización de que se pongan algún tipo de vacunas contra COVID, y que alguien que tenga el poder adquisitivo para ir a ponerse una vacuna a un centro privado, lo vaya a hacer. Es más, también hablábamos entre cuando estaba en comerciales, de la vacuna rusa y la vacuna Sputnik. La Sputnik. Entonces, es una vacuna que ha mostrado ya efectividad, un 91%, una eficacia del 91%, y en un momento, el Colegio Médico de El Salvador
cuando vimos que declaraciones del ministro de que ya estaba diciendo que el personal de primera línea ya había sido vacunado, y en ese momento no era cierto, porque el personal de salud que trabaja y se dedica exclusivamente al área privada no había sido vacunado. Y él ya estaba diciendo que iban a pasar a una segunda fase cuando no había sido vacunado. Entonces el Colegio Médico buscó como una manera para poder hacer que los médicos y personal y la familia de los médicos tuvieran acceso a la vacuna, hacer una iniciativa de compra a través del Colegio Médico de la vacuna, y se hizo gestiones con varios, pero la única que se mostró un poco interesado en este proyecto fue los rusos con la vacuna Sputnik. Pero nomás se supo por parte del Ministerio de Salud ese proyecto que el Colegio Médico quería hacer para vacunar al personal de salud, a enfermería, a los familiares de los médicos. Bloquearon. Incluso hablaron con las autoridades rusas en el sentido de decirles, miren, les vamos a comprar no sé cuántos, pero no les vendan a ellos. ¿Vean? Y solo fue el cuento, porque no les han comprado ni siquiera a ellos. ¿Vean? Y entonces ya no se pudo acceder. Entonces, por eso, basado en eso, no creo yo que vaya a estar disponible en el sistema privado de salud cualquier vacuna de COVID. Claro, a través de esta ley de vacunas, como dice usted. Y hay a nivel centroamericano, doctor, porque entiendo que en Nicaragua sí ha habido, han recibido ellos la vacuna rusa. ¿Y hay algún organismo homólogo del Colegio Médico ante el cual puedan a nivel regional hacer algún tipo de gestión, o se quedó ya en punto muerto esto? No, esto ya se quedó en punto muerto. Lo que de alguna manera se ha hablado, creo que Guatemala está, no puedo confirmarlo, pero creo que en Guatemala al parecer sí va a ser autorizado el uso privado o la aplicación privada en consultorios de vacunas COVID. Entonces, de alguna manera, con el Colegio Médico de Guatemala se ha estado viendo qué posibilidades hay de un momento de eso, incluso hacer el Colegio Médico trasladar a Guatemala, ir a Guatemala aquellos que quieran a vacunarse, familiares, etcétera, ¿no? Como una parte, pero todavía no es algo definitivo, ¿no? Cerremos esta conversación, doctor, con su valoración sobre el manejo de la pandemia. Uno puede, pues, estar recibiendo información sobre algunos logros importantes, pero ustedes que son los especialistas, ¿cómo ven? ¿Ha sido todo realmente tan eficaz o se requiere reorientar algunas líneas? Yo creo que hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas feas con respecto al manejo de la pandemia en El Salvador de la COVID-19. Lo bueno puede ser de que el año pasado, antes de que se diera el primer caso, que se diagnosticara el primer caso de COVID en nuestro país, las medidas de cierre de fronteras marítimas, aéreas y terrestres de manera temprana, el hecho que el Ministerio de Salud se acercara al Colegio Médico a presentar sus protocolos y a escuchar los consejos de los académicos, antes de ese, pues fue muy bueno, ¿verdad? Fue muy bueno. El problema nosotros lo vimos cuando se da el primer caso, y ahí pareciera, y posteriormente nos dimos cuenta de que decidieron hacer a un lado a la academia, ¿verdad? Decidieron hacer a un lado incluso a los mismos técnicos dentro de su mismo ministerio, porque en el Ministerio de Salud hay muchos profesionales de salud pública capacitados. Sí. Pero recuerdo yo una reunión que se tuvo con agentes del gobierno que nos dijeron que ellos no confiaban en estos funcionarios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían sido puestos en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del Frente. Entonces ellos pudieran, de mala intención, no hacer bien las cosas para hacer quedar mal a este gobierno. Entonces, desde ese momento nosotros vimos una politización de la salud. Y entonces, hoy la medicina, estas políticas se dirigen desde Casa Presidencial de una manera vertical. Y entonces no toman en cuenta las recomendaciones técnicas que pueda haber de sus mismos técnicos. Y si no toman en cuenta las recomendaciones técnicas de sus mismos empleados técnicos, que hay bastante capacitados, más difícil va a ser que sigan las recomendaciones de entes externos, de gremiales, de médicos, etcétera, ¿no? Entonces,
eso ha sido parte de lo feo. Otra cosa buena que yo pudiera resaltar es el hecho de que antes de cumplirse el año del inicio de la pandemia en El Salvador pudo tener acceso a las vacunas. Vea. Sí. Y yo creo, en general, este proceso de vacunación que se ha estado llevando el país ha sido bueno. Vea. ¿En qué sentido? Bueno, la priorización de los grupos, la plataforma en el que, en sentido, por ejemplo, las personas de primera línea vacunaron a todos los que estaban a nivel del sistema público, sí. Pero a nivel de los que estamos en el sistema privado, consiguieron las bases de datos nuestras a través del Consejo Superior de Salud Pública, con los profesores a través del Ministerio de Educación, sí. Con la población general han creado esa herramienta tecnológica y digital, sí. Que para aquellos que tienen acceso a internet y todo eso es amigable, sí. Es amigable y uno puede buscarse y ver cuándo le va a tocar, sí. Su cita, etcétera. Entiendo yo que para el gremio de periodistas probablemente APES o las mismas empresas propias, sí. Les están pidiendo. Sí, las empresas están haciendo. Les pidieron sus ¿cómo se llama? Bases de datos. Sus bases de datos, y van a ser convocados de esa manera. Ese proceso me parece que ha sido bien. Donde creo que ha habido un parteaguas. Y bueno, y cuando uno va, yo le comento, yo ya recibí mi primera dosis de vacuna AstraZeneca y yo fui a la unidad de salud de mexicanos. Y mi proceso fue, en primer lugar, el personal de salud que está ahí está comprometido y es amable. Sí, sorprendente. Es una calidad de trabajo o una calidez con que lo reciben a uno, etcétera, lo orientan, etcétera. No hay ninguna queja de parte del personal de salud. Luego el proceso ha sido expedito. Vea. Yo me tardé más en quedarme post vacunación en observación, porque hay que quedarse algunos 15 minutos, a mí me tocaba 30 minutos por mis factores de riesgo, para ver que si yo no desarrollaba complicaciones post vacunación. Entonces me tardé más en este proceso de espera que previo a que me vacunaran. Entonces, eso me parece bien, pero creo que ha habido un par de aguas, lo que pasó el día lunes, con el centro de creación del megacentro de vacunación. Vea, eso fue un caos. Sí. Vea, y expusimos, sabemos que el virus no necesita mucho tiempo, son las condiciones ideales para trabajar. ¿Cuáles son? Hacinamiento, que no se guarden las medidas de prevención. Y si le ponemos a esta combinación, a esta receta, adultos mayores que son de alto riesgo, entonces ahí pusimos a esta población a que se pueda infectar y que pudieran, esperemos que no suceda, pero que puedan darse casos, un incremento de casos en los próximos días. Yo recordé cuando vi esas imágenes al Senade, a la distribución de los $300. Entonces, eso creo que ha venido a cambiar un poco eso. Pero por lo demás, bueno, creo que ahorita ya mejoraron la logística. Sí, ya mejoraron la logística, ya está más descongestionado todo. Pusimos a esta población. Sí. Y eso, producto pues de una medicina basada en ocurrencias, no en evidencia. Técnico, sí. Exacto. Gracias, doctor Iván Solano, por haber compartido con nosotros estas importantes orientaciones y valoraciones acerca de la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Un gusto haber hablado con usted, doctor. No, gracias a ustedes, Mabel, y quiero decirles así lo último, que hoy se conmemora el Día Mundial de la Voz. Sí, hoy estaba recibiendo ahí, fíjese, de Fundabla, hay una fundación. Es que lo que pasa es que este es un día que la Asociación Mundial de Otorrinolaringología estableció, ¿no? Sí, precisamente para que se busque cuidar la voz, pero ustedes, como periodistas y sobre todo en esta área de la radio, pues la voz para ustedes es un instrumento de trabajo. ¿Qué debemos hacer, doctor, para cuidar nuestra voz? Porque pues mire, quien le puede dar unas buenas recomendaciones son los otorrinos, pero en general, pues bueno, como los cantantes, ¿no? Los cantantes también tienen que seguir ¿qué decirle? Una higiene bucal, ¿verdad? Y evitar muchas cosas, ¿no? Pero que yo no soy el experto para dar esas recomendaciones. Pero sí, gracias, doctor. Estoy aquí tratando de descargar esta cuña que me hicieron llegar los miembros de la Fundación en pro de las personas laringectomía
laringectomizadas, que probablemente les quitaron la laringe. Sí, por problemas de cáncer, estaba leyendo, doctor. Vamos a escuchar lo que dice esta cuña que nos hicieron llegar ellos. La recibimos ya tarde, ayer ya no pudimos procesarla con la administración. Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, por lo que la Fundación en Pro de las Personas Laringectomizadas de El Salvador, FundaHabla, te hace algunas recomendaciones para que cuides tu voz. Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas o con cafeína. Ingerir abundantes líquidos. No fumar y evitar exponerse al humo de terceros. Practicar la respiración diafragmática llenando los pulmones de aire. Evitar las comidas muy condimentadas y picantes. Evitar esforzar la voz tratando de hablar en ambientes muy ruidosos. Reposar la voz. Si deseas mayor información, puedes llamar al teléfono 2525-8363 o contactarnos por Facebook como FundaHabla. Recuerda, cuida tu voz. Nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. No esperes más. Cuida tu voz. Ahí está, doctor. Esto es lo que ha producido FundaHabla. Gracias, doctor, por haber venido. Buen día.